La revolución que tiene como protagonismo, o como protagonista, diría yo, a una figura que es muy relevante en nuestra historia, que es el presidente Balmaceda. Podemos centrarnos en él, si les parece, pero un poco antes, Cristóbal, lo conversamos en la pausa. Hablar de los antecedentes que dan lugar a la tensión social que degenera o deriva en la guerra civil. Bueno, a ver, por un lado hay varias reformas que se hacen en el régimen. El profesor Pinto hablaba de que, claro, que esto es como el régimen portaliano es como el sueño de los conservadores del siglo XX hasta cierto punto, pero incluso yo diría que un poco antes, Benjamín Vicuña Maquena tiene toda una construcción en su biografía de Portales que es como la semilla del mito, y hasta cierto punto los liberales hacen suyo el relato de Portales. Domingo Santamaría decía que en una carta muy notable que él no iba a entregar las urnas al rotaje con un voto universal y todo lo demás, pero además decía... Famosas cartas de Portales que son... No, pero además de carta de Santa María. De Santa María, de Domingo Santa María. Y él mismo dice, aparte que no va a entregar las urnas al rotaje a la canalla, es el término que utiliza, dice que él no se va a suicidar por una quimera destruyendo lo que Portales, Bulnes, Prieto, Portales, Bulnes, Montt y Errázuriz construyeron. Entonces, por un lado está eso. Por otro lado está una serie de reformas que se hacen, que por ejemplo se limita la reelección presidencial, ya no hay reelección y desde 1871 que no hay reelección. Claro, que ya no hay reelección en Chile. ¿Esa es la primera reforma? Es la primera. En segundo lugar están las reformas del año 74, que le entregan más poder al Congreso y además entregan nuevas garantías constitucionales, fundamentalmente la libertad de asociación, facilita la libertad de reunión también, etcétera. Y eventualmente en 1888 está la reforma que concede el voto universal masculino, que en ese sentido, claro, elimina todos los censos salvo el censo cultural, digamos, saber leer y escribir, pero supuestamente aumenta la masa de electores y es mucho más difícil de manejar. Todas estas medidas van precisamente dirigidas a quitarle poder al presidente, capacidad de intervención, entregándosela a un Congreso que cada vez se siente con más poder para intervenir. Claro, el Congreso, sí, Macarena, dale, algo quería... No, sí. Como complementando lo que está diciendo Cristóbal, al margen de todo esto, además de todo esto, hay una guerra interna dentro del liberalismo que está gobernando. O sea, un liberalismo, no hay un partido liberal, hay muchos grupos liberales que están básicamente peleándose por quién va a suceder a Balmaceda, digamos. Y eso gatilla finalmente una pelea monumental entre un Balmaceda que va paulatinamente quedándose solo, ¿ya? Y un Congreso en el que, irónicamente, se reúne un liberalismo pero en contra del presidente. Entonces, el tema de la división interna del liberalismo no se puede pasar por alto porque es realmente gatillante de lo que pasa en el 91. Correcto. Ahora, todos los antecedentes que dice Cristóbal y la Macarena serían a lo mejor, o no hubiera pasado mucho en el 91, Julio o Gabriel, no sé cómo lo leen ustedes, si Balmaceda no hubiera sido quien fue y si el Congreso no hubiera sido tan oligarca como era. Yo creo que hay un deslizamiento que se produce en la vida política chilena, que tiene que ver con que a medida que se va consolidando cada vez más el orden interno, a lo largo del siglo, digamos, sí. y que el Estado adquiere más contundencia como aparato de Estado, como instancia capaz de hacer cosas, que una parte importante de la élite política empieza a distanciarse de esta noción de los gobiernos demasiado poderosos y demasiado personalistas. Esto no pasa de un día para otro, es algo que empieza a insinuarse en las primeras reformas constitucionales, como decían los chiquillos, y que se va agudizando y revienta en la presidencia de Balmaceda, que en realidad no hizo mucho más que fuera distinto de sus predecesores. Pero ¿tenía particularidades ideológicas Balmaceda o anti-oligarquía o matizadas que lo hicieron enemigo del sector dominante? Yo creo que, bueno, Balmaceda también encarnaba una serie de mitos y de construcción retrospectiva, pero en la práctica, si uno mira su gestión como presidente, él no fue muy distinto de sus predecesores, pero sí le tocó presidir sobre un Estado mucho más fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Que el conjunto de la clase dirigente se asusta de lo que puede ocurrir cuando un gobernante se convierte en demasiado poderoso y puede, digamos, irse por la libre sin tomar en cuenta el parecer del conjunto de esa clase. ¿Y Balmaceda se estaba yendo por la libre? Un poco sí. Entonces, ¿qué es lo que hace? Con la guerra civil,
se termina con el Ejecutivo como un factor de poder importante y es la clase completa la que asume la conducción del país. Claro, la República Parlamentaria que empieza ahí hasta el 25. Pero tú me decías que Balmaceda, Macarena... No, yo solamente quería agregar un dato bien importante que durante el gobierno de Balmaceda, la oposición en el Congreso prácticamente no existió. Okay. ¿Ya? O sea, en las elecciones parlamentarias del 88, que son las que le toca como a él como presidente, hubo un senador conservador, y que fue Manuel José Irarrázaval, y en la Cámara Baja, digamos, diputados, de los 123, 109, ¿ya? Porque me es el dato, digamos, eran pro gobierno. Entonces, o sea, el Congreso le hace la guerra a su propio presidente, digamos. Bueno, por eso digo que el tema liberales, entre los liberales es muy significativo, digamos. ¿Ah? ¿Quién era la figura, Gabriel, de Balmaceda? ¿Por qué se dio un poco por la libre? ¿En qué sentido? ¿O no estás de acuerdo? Sí, no, o sea, sí, en el sentido de que pertenecía a cierta, insisto, familia liberal, como bien se ha dicho, que es más autoritaria. En algún momento de la década del 70, los más liberales, ultraliberales, también siendo los conservadores. Estoy pensando en Salvador Rodríguez, Abdón Cifuentes, parapetados contra el autoritarismo. Uno tiende a pensar que el conservatismo siempre es autoritario. En la década del 70 lo tenemos, me parece, en el otro extremo. Los conservadores terminan siendo más liberales, son mucho más liberales y los liberales son mucho más autoritarios. Y dentro de esos liberales autoritarios, que quieren mayores prerrogativas al Estado, está Balmaceda. En ese sentido es una persona, una cuña. También por su personalidad, en cierto sentido, hay algunos que sugieren que tiene cierto arrastre en los sectores populares. ¿Y eso era por algo en particular? No sé si por algo en particular, estoy pero... apuntando, Gabriel, a mirar de qué manera Balmaceda eventualmente podría transformarse en algo peligroso para la oligarquía, para su propio partido liberal, dentro de los cuales que dominaban las dos cámaras del Congreso. Tal vez yo sugiero, y esta es una hipótesis que lanzo acá, además de esta... Un presidente que crecientemente va adquiriendo más poder en circunstancias donde este liberalismo ha pactado no más poder hacer presidente. Ese es un hecho contextual que viene de antes, digamos. También sociológicamente... la dimensión económica, estamos hablando del Estado post-guerra del Pacífico. Nunca más poderoso en la historia de Chile. Empieza a recibir una cantidad de recursos que nunca antes había tenido. Entonces un gobierno que tiene mucho dinero para hacer cosas. O sea, Balmaceda llega al poder con un programa de gobierno muy ambicioso. ¿Ya? Y sociológicamente han cambiado muchas cosas también. Es un Chile, post-guerra del Pacífico, lo que significa que el erario fiscal nunca ha tenido hasta ese momento los recursos que... También se ha expandido territorialmente. Pero también es un Chile donde la cuestión social ya está instalada, digamos que se acuña el neologismo cuestión social el año 84, entonces es un Chile sociológicamente más distinto del Chile de las guerras civiles del 50, y de hecho incluso la misma dinámica de la guerra civil del 91 es particularmente distinta, es muy sangrienta. Hay que pensar que en Concón y Placilla muere más gente que en Miraflores, que en la batalla... Las batallas de la Guerra del Pacífico. Entonces es un tipo de movilización popular, de maquinaria de guerra, un ejército además que ya está profesionalizado. Es una guerra civil muy distinta, no solamente en la brutalidad, también hay ira de clase. Estoy pensando en la matanza de Locañas, por ejemplo. A diferencia de otras instancias en términos de violencia política, en Locañas, por ejemplo, son los sectores populares los que se ensañan contra las familias de las clases pudientes. Es una dimensión inédita. Entonces que los sectores populares tienen una mayor visibilidad, la guerra además tiene mayor movilidad, incorpora mucha más gente, y los recursos, la capacidad de violencia de esa guerra la hacen muy distinta a todas las guerras civiles previas. Esto enfrenta al Congreso representado militarmente por la Armada y al Ejecutivo por el Ejército. Sí, lo que pasa es que hay un grupo pequeño del Ejército que se va con ¿cómo se llama? Con la Armada, de hecho, claro. Y con la Junta Revolucionaria que se forma en Iquique. Claro, y por otro lado queda, que originalmente era capitán de navío nomás, pero termina convirtiéndose en vicealmirante. Bueno, es que son ascensos rápidos. Sí, son ascensos muy rápidos. Y por otro lado está el gobierno acá en Santiago, que lo dirigía Balmaceda y tiene un arraigo mucho más profundo en el Congreso, o sea, perdón, en el Ejército. Ahora,
hay un tema, yo he leído por lo menos 2 o 3 trabajos que hablan precisamente sobre el mito del apoyo popular a Balmaceda. Me acuerdo uno que está en un libro que se llama Lejos del ruido de las balas. Pablo Neut. Claro, Pablo Neut. Que él habla precisamente sobre eso y lo logra probar meridianamente bien. Y además también está toda esta idea, por ejemplo, que Balmaceda quería nacionalizar la salitrera, etcétera, que eso no es así. Balmaceda nunca se le cruzó por la cabeza hacerlo, o por lo menos no lo dijo públicamente. Lo que pasa es que, me acuerdo que Rafael Sagredo habla de esto también en un texto, que dice, claro, lo que pasa es que se saca de contexto en un discurso de cómo se llama, de Balmaceda, donde dice, no podemos consentir que esta vasta riqueza sea convertida en una mera factoría extranjera, que aparecía en el billete 500 escudo, de hecho, que conmemoraba la nacionalización del cobre en el año 71. Y en realidad no, Balmaceda estaba diciendo que aquí había que, no había que dejar que esto fuera una mera factoría, pero que al mismo tiempo él no hablaba de crear una empresa estatal del salitre, ni mucho menos. El gobierno chileno estaba bastante cómodo en este momento con los royalties que obtenía precisamente la minería del salitre, ¿ya? Pero yo creo que el punto fundamental... Eran mucho mayores que los actuales. Absolutamente. Pero más eco de la historia, don Julio. No, pero mucho Muchísimo. más. Pero además yo me quiero quedar con algo que decía el profesor Pinto, que a mí me parece fundamental. El tema es que, como nunca antes en la historia de Chile, tenemos un presidente con tanto acceso a riqueza y con capacidad monetaria para poder hacer su voluntad. De gestión. Claro, un poder de gestión. Pero además también hay otra cosa. A pesar de que la Constitución del 33 para 1890, voy a poner una fecha, está bastante maquillada ya y bastante aminorada. Todas las reformas que decía. Claro, de todas maneras el presidente de la República es considerado un rey sin corona.